Confíe en el Señor, nuestro Dios está en control, nunca lo ha perdido, Él sigue reinando, así que nosotros hoy decidimos venir a este lugar para proclamar la bendita palabra del Señor. Nos reunimos como iglesia para orar, para clamar, porque creemos que nuestro Dios sigue en su trono. Así que les pido que me acompañen en oración en esta mañana y colocamos todo esto en la mano del Señor. Señor, aquí estamos, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ayuno, Señor, en oración, en ruego, en súplicas, entendiendo, Señor, cuánto te necesitamos, de cuánto necesitamos de ti, de cuánto tenemos que depender de ti. Señor, tu palabra nos enseña que somos vasijas de barro. Qué maravilloso es saber que somos unas vasijas de barro y que contiene un tesoro excelente, tu evangelio y tu bendito Señor Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables. Tú sabes de qué tenemos necesidad antes que te lo pidamos, Señor. Te pido que uses este vaso de barro para que tu pueblo escuche tu palabra, Señor. Podamos atender a tu palabra hoy, la palabra viva, la palabra profética más segura, Señor, que la hallamos en las Escrituras. Por favor, abre nuestros oídos para escuchar, nuestros ojos para ver y nuestro corazón para obedecer a tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos preparamos entonces para la palabra de hoy. Les digo que la palabra que les traigo hoy la he titulado Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Y esta semana culminamos mi esposa y yo de presentar la carta a los colosenses y estuvimos 4 días haciendo eso. Hoy quiero compartir con ustedes parte de eso, no todo porque no da tiempo, pero sí quiero compartir con ustedes algunas cosas que pudimos ver en esa carta maravillosa del apóstol Pablo a los colosenses. Y primeramente una de las cosas que pude ver allí, que el apóstol Pablo no fundó esa iglesia. Él fundó varias iglesias de Éfeso, en Corinto, pero esta no la fundó él. Esta iglesia, esta comunidad cristiana allá en Colosas, la fundó un hombre llamado Epafras, que había escuchado a Pablo predicar el evangelio en Efesios, y este hombre se convierte y luego va a su tierra, a Colosas, y allá ministra, allá predica y allá se forma esa iglesia. Pero al transcurrir el tiempo crece la iglesia, pero también crecen las dificultades, como siempre, los problemas, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, las desviaciones. Y este hombre inquietado va y habla con Pablo. Pablo está preso, pero se consigue con él, no sabemos de qué forma se consigue con él, no sé si es que lo llevaron preso o fue a visitarlo. Lo cierto es que el padre se le pone todo a Pablo, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues él escribe a esta comunidad en Colosas. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo: a los que no me conocen, a los que nunca han visto mi rostro, ni me conocen, pero les quiero decir esto de parte del Señor. Así que él empieza a hablar de varias cosas, y yo solamente voy a nombrar algunas cosas con referencia al capítulo 1 y 2, y nos vamos a concentrar en todo caso en el capítulo número 3. Así que les pido que se ubique allí en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y el versículo 15 del capítulo 1 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo, una de las cosas que les hablaba a ellos era la preeminencia de Jesucristo, es decir, que Jesucristo estaba por encima de cualquier Dios, de cualquier imagen, de cualquier cosa que a ellos les estuvieran diciendo, en este caso a los colosenses. Y así que él le va diciendo varias cosas allí. Y luego en el capítulo 2, versos 3, capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de dar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo hacía énfasis en la carta a los colosenses de que en Dios y en Cristo Jesús estaba todo el conocimiento, toda la sabiduría que ellos necesitaban. El apóstol Pablo, una de las características que tiene o que tenía cuando escribía las cartas es que él generalmente cuando escribía las cartas escribía una parte que era la parte, vamos a decir, la parte teológica o teórica, y después venía con la parte práctica o la parte de practicidad en la vida cotidiana. Eso lo podemos ver en la carta a los Efesios. Son 6 capítulos, escribe 3 de teología o de teoría, y luego a partir del 4, 5 y 6 es práctica cristiana. Lo vemos también en el libro de Romanos, que es uno de los más extensos. Dedica 11 capítulos, del 1 al 11, teología de la más profunda que hay, y luego en los últimos capítulos dedica a la vida práctica y cotidiana de las personas. En este caso también hace lo mismo. Escribe 4 capítulos, de los cuales los dos primeros habla de teología, de teoría, y luego los últimos 2 es a la práctica cotidiana, a la vida diaria, porque la vida cristiana es práctica. Así que en el capítulo 3, ubíquense en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo les dice a ellos, a los colosenses, sí pues, ese sí es un sí condicional, es lo que se conoce en gramática como una conjunción puente, es decir, conecta unas ideas con las que van a venir o con las que ya habló, una conexión puente. Ese sí, él les ha dicho en el capítulo 1 y el capítulo 2 que han sido resucitados, que han sido perdonados, que Dios en su bondad los ha salvado por pura gracia, y que en Cristo Jesús está toda la sabiduría, todo el conocimiento de Dios, y que ellos no tienen que estar teniendo a dioses, a ídolos o a imágenes, porque en Dios están seguros. Es más, dice Cristo nuestra esperanza de gloria. Así que él les dice, si pues han resucitado, busquen las cosas de arriba. Ese buscar es una orden, no es una sugerencia. Buscar es una orden, y ese buscar uno puede pensar, pero ¿cuáles son las cosas de arriba? Y esas cosas de arriba le puedo decir que son la santidad, la pureza, la rectitud, la justicia, la paz de Dios. Y eso lo podemos ver que es así, porque él después les habla a ellos y les habla en el verso 5 del capítulo 3, le dice: haced morir pues lo terrenal, busquen lo celestial, busquen lo que está arriba, y no esto, que lo terrenal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, hace un contraste con lo que es celestial, con lo que es terrenal. Y en esa búsqueda de nosotros debe tener esa condición que tiene la oración que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le dieron al Señor. Enseñó a orar, y él le dice: ustedes pues van a orar así. Esto no es para que nosotros lo repitamos, ni que hagamos una letanía, ni para que hagamos un rezo, no. Es para que tuviéramos un modelo así. Y una de las cosas que tiene esa oración es que guarda 3 peticiones primarias
que debe contener nuestra oración cuando nos acercamos al Señor. Y es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Todas nuestras oraciones que usted y yo hagamos debe contener eso. Muchas veces decimos, bueno, Argenis, pero es que allá en Juan, el título se ubica Juan, el libro de Juan dice que yo puedo pedir todo y me será dado. Dice en Juan 14, 13 y 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y eso es verdad, ahí está escrito. Nuestro Señor nos dice que pidamos y que nos va a conceder esas peticiones. Y uno pudiera creer, pretender o pensar que si es todo, es todo. Pero realmente es el todo que involucra. Porque recuerden, nuestro Dios va a responder la oración dependiendo si nosotros tenemos en cuenta que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se haga su voluntad. De manera que lo que yo pida debe estar alineado a eso, a la voluntad de Dios. Y si buscamos en la carta del apóstol Juan, por cierto, que también escribió en el capítulo número 5, dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan 5, y nos da más claridad con respecto a esto. 5, primera carta de Juan 5, desde el verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que eso todo que yo voy a pedir debe estar acorde a la voluntad de Dios, para que Dios conceda esa petición. No es que voy a pedir esto, aquello, no, ahí dice que pida todo. Como dice que pida todo, yo le voy a pedir a Dios de todo. Porque allá en Santiago dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. De manera que al momento de pedir, le decía el apóstol, tengan en cuenta que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y esto es sumamente importante, porque el apóstol Pablo le está diciendo a ellos: sí, pues, haber resultado, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y ese donde está Cristo sentado es muy importante para usted y para mí, porque cuando allí dice que está sentado, usted puede pensar, imaginar que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz y se ha sentado allá, sin hacer más nada, mirando para el techo, esperando que el Padre le diga: bueno, ve a la tierra, ya es hora de que vuelvan por segunda vez. A veces podemos pensar eso, que cuando leemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, está pasivo, haciendo nada. Pero no es lo que quiso decir el apóstol Pablo a los colosenses. Cuando le dice: donde está Cristo sentado a la diestra, le está diciendo: Él está sentado. En esa época, cuando un rey se sentaba en el trono, era para mostrar que había vencido, para gobernar y sobre todo para hacer justicia. De manera que nuestro Señor Jesús está sentado y está mostrando su autoridad. Jesús está en autoridad, no ha perdido el control de nada. Y a veces podemos pensar que nuestro Dios ha perdido el control. No, Dios está en control, siempre ha estado en control. Está en control de Venezuela, está en control de Estados Unidos, está en control de China, está en control aún en Corea del Norte, que según los expertos en misiones y ataques a los cristianos es el país más difícil para predicar el evangelio. Y allí en Corea del Norte Dios está en control, Jesús está en control. Y eso es sumamente importante que entendamos, para que nuestros corazones no se llenen de angustia ni de cosas que puedan alterar nuestra vida. Luego él le dice en el verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, longanimidad, de humildad y de mansedumbre. Es decir,
ellos ya en la anterior le han dicho, quítense esto y ahora pónganse esto. Por supuesto, le está hablando de manera metafórica, es una metáfora que está usando él para que en la vida de los colosenses se vea que ha habido una transformación, porque ellos han sido cambiados a través de recibir a Cristo como Salvador. Y eso también es importante para nosotros, porque nosotros también debemos mostrar ese cambio y esa transformación de Dios en nuestras vidas. Sigue el apóstol Pablo en el verso 16, dice algo que es bien interesante: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Perdón, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y esto es de suma importancia. ¿Y por qué? Me puede preguntar usted. Muy sencillo. Porque cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, dice él que podemos exhortarnos unos a otros. Pero cuando la palabra está escasa, ni podemos exhortarnos, ni permitimos que nos exhorten. Porque cuando me exhortan a mí, me enojo, me molesto. Tú no tienes por qué decirme nada. Además, vos sois peor que yo. Porque no hemos madurado. Necesitamos que esa palabra abunde en nosotros, pero para que esa palabra abunde en nosotros, amados hermanos, debemos pasar tiempo en la palabra, en la oración, en la lectura y en la meditación. Hubo un hombre hace tiempo llamado Jonathan Edwards, que es considerado uno de los teólogos más prominentes de la historia. Y este hombre, según registra su biografía, pasaba 13 horas orando, meditando y leyendo la Escritura. 13 horas diarias, de lunes a domingo. Y eso hizo, por supuesto, que su vida fluyera Dios a través de él y escribiera muchas cosas y predicar y todo lo demás. Y de pronto alguien dirá aquí, hermano, yo no puedo estar 13 horas leyendo la Escritura, orando y meditando. Y eso es verdad. Creo que aquí nadie puede estar, en esta época de 2024, siglo XXI, creo que ninguno puede estar 13 horas delante del Señor, orando, meditando y leyendo la Escritura. Así que, ¿qué nos queda entonces a nosotros? Aquí podemos aplicar aquella expresión que dice, aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Así que, indudablemente, no podemos estar 13 horas. Tenemos que trabajar, algunos tienen que estudiar, otros tienen que atender a sus hijos, otros tienen que hacer indistintamente cosas, de pronto buscar trabajo. De manera que no podemos estar 13 horas, pero podemos y debemos tener un espacio para la meditación de la palabra. Y cuando digo un espacio, no me refiero solamente a que usted diga, bueno, hoy voy a leer acá el capítulo que me toca, porque como ya estamos leyendo el capítulo, ya estamos leyendo el libro de Isaías y se leen 4 capítulos diarios, bueno, voy a leer estos 4 capítulos y ya. No me refiero a eso cuando me refiero a calidad. Usted debe apartar, y yo debo apartar un tiempo donde yo debo pasar tiempo con Dios, de pronto en un solo versículo, preguntándole al Señor, ¿qué quieres decir tú aquí? Señor, no entiendo esta Escritura. Y gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo en nosotros, habitando. Dice la Escritura que a Dios le pasó que en Cristo habitara toda la plenitud de la deidad. Se lo dijo el apóstol a los colosenses. Pero él le dijo también en Juan, dice, me voy y les voy a enviar el otro consolador para que esté en ustedes. Y nosotros vendremos y haremos morada en ustedes. Ahora nosotros tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo morando en nosotros. Así que tenemos las herramientas, si podemos llamarlas así, para que se revele esa palabra, pero tenemos que meditar en ella. Gracias a Dios también existen hoy herramientas a través de que podemos
aprender a leer un libro, sobre todo de la escritura. Si hay algo que es profundo, hermanos, es la Biblia. No solamente porque tiene 66 libros, sino que muchos de nosotros leemos algunas cosas, como hablábamos ese día, cuando estábamos mi esposo y yo presentando el libro de Colosenses, y leímos y decía, y vístanse de longanimidad. Y alguien decía, ¿y eso qué? ¿Por qué se toma longanimidad? Y empezamos a meditar en esa sola palabra. ¿Qué significa esa palabra? Y básicamente es tener una paciencia larga, extensa. Es decir, que usted espera, pero no se desespera. Cuando usted tiene longanimidad, usted espera, pero no se desespera. Porque muchas veces nosotros esperamos y entonces no podemos hacer. No va a llegar. ¿Dónde va a llegar? Estoy esperando, pero estoy en desespero. Pero cuando tiene longanimidad, usted no se desespera, usted está tranquilo, esperando y no se enoja. Y en esa meditación de la palabra, eso nos va a llevar ¿a qué? A madurar. Si hay algo que necesita la iglesia, amados hermanos, es madurar. Por allá dice una palabra del apóstol Pablo en Corintios 3, les tuve que dar leche y no vianda, porque son niños y todavía lo son. Había pasado el tiempo, no sabemos qué tiempo. Y en el libro de Hebreos dice el escritor que debiendo ya ser muchos de ustedes maestros, tienen necesidad de que les den leche y no vianda. Y todo aquel que bebe leche es inexperto, dice la escritura. El pasar tiempo en la escritura nos va a dar madurez, crecimiento, y todos nosotros debemos estar en ese proceso de crecimiento, de madurez. ¿Para qué? Para podernos exhortar y dejar que nos exhorten cuando fallemos, porque vamos a fallar. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero le puedo decir que Efraín va a fallar, que Silania va a fallar, que mi esposa va a fallar y que yo voy a fallar. No lo voy a hacer con intención, pero voy a fallar. Porque mientras esté en este planeta Tierra, eso me gustó mucho esa frase, estamos había antes había un grupo musical que se llamaba Men and World en los años 80, y eso Men and World significa hombres trabajando, y usted se lo veía en la calle, ¿no? Colocaba un aviso, sobre todo se ve en las películas y en las series de Estados Unidos, colocaba un aviso ahí, sobre todo en las construcciones y reparaciones, y colocaba ahí Men and World, hombres trabajando. Bueno, muchos de nosotros, o todos nosotros tenemos un letrero en nuestra frente que dice: Dios nos está transformando, Dios está construyendo, estamos en el proceso de construcción. Todos nosotros estamos en proceso de construcción. Lo que la Biblia llama, o los teólogos llaman, santificación progresiva. Todos nosotros. Nadie puede decir aquí que es completamente santo, porque solamente para ser completamente santo, aquí en la tierra no se puede, es imposible. Ser santo allá arriba. Si usted quiere ser completamente santo, tiene que morirse. Y por eso nosotros, como les decía, necesitamos abundar en la palabra, porque si no abundamos en la palabra, pues nos va a pasar como le pasó a la gente de Colosas, que venían los gnósticos y le decían: mira, ustedes necesitan un conocimiento profundo de Cristo. Además, Cristo es un espíritu y Él no vino en carne, sino que Él ya vino y regresó, y bueno, ustedes tienen ese conocimiento y te vas a elevar y vas a tener un conocimiento profundo de Dios. Mira, pero anda ahí en comunicación. No, eso no importa, el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu, lo que importa es lo interior. Pero está ahí haciendo esto, no importa que lo que hagan en el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Y eso le decían los gnósticos al pueblo de Colosas. Y venían los judíos, entonces los judíos le decían: no, miren, ok, muy bien, ustedes fueron salvos, Cristo los perdonó, pero sí, tienen que guardar el día de reposo, tienen que guardar el día de fiesta, tienen que guardar. Y Pablo dice que ustedes no acaten nada de eso. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas.
Cristo es el cumplimiento de todas las fiestas. Ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que tranquilo, lo que tienen que es amar a Dios y obedecer la palabra. Y con eso los tranquilizaba el apóstol Pablo a ellos. Pero si usted no está, como les dije yo, con una abundancia de palabras en su corazón, usted se va a dejar de llevar por cualquier viento de doctrina que hoy se está moviendo. Como los que vemos hoy en día, hay gente, veía a alguien y me pareció, no sé cómo llamarlo, extraño. Veía a alguien diciendo, mira, vamos a hacer un acto profético, porque hay palabras que se han puesto de moda. Acto profético, otra palabra es el túnel del tiempo, que parece una dimensión desconocida. Bueno, no recuerdo ahorita la palabra, pero una de las palabras que se están moviendo ahorita son actos proféticos. Y vamos a hacer un acto profético con la sal, y vamos a hacer un acto profético con la harina, y vamos a hacer un acto profético con las estacas, y vamos a hacer un acto profético con las piedras. ¿Y por qué? Bueno, porque está en la Biblia. Eliseo, tú no ves que Eliseo agarró y estaban unas aguas amargas y agarró un poco de sal y se la lanzó al agua y fueron sanadas. Sí, sí lo hizo. ¿Y cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Es más, después se le presentó otro problema, que había una gente que prepararon una sopa, y esa sopa resulta que estaba mala. Dice, varón, hay muerte en esa olla. Tranquilo, traigan un poquito, no pido sal, traigan harina. Agarró harina, no sabemos cuánto. Dale, bueno, dásela a la gente. Y comieron y se saciaron y se multiplicó la comida. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Pero ahora la gente quiere echar sal. ¿Por qué? Porque la sal rompe toda maldición. Tienes que usar la sal, porque la sal tiene un poder que tú no sabes. Pero yo tengo un conocimiento que te voy a dar. Y ahora, escucha esto: la sal rompe la maldición. Si tu negocio está decaído, echa sal. Si tu esposo se fue, echa sal. Si no tenés novia, busca la sal. ¿Por qué? Porque la sal te cubre todo. Pero eso no lo dice la Escritura. El profeta usó la sal una sola vez, y además eso era por razones históricas y simbólicas de esa época. La sal simbolizaba salud, y por eso fue la sal. Pero no lo sanó la sal del agua, la sanó Dios, Jehová de los ejércitos, usando al profeta Eliseo. Así como Elías, cuando oró y dijo, que usted me podría decir, hermano, hay poder en la palabra, porque Elías dijo, no va a llover hasta que no sea por mi palabra. Y usted puede decir, no, Elías tiene poder en la palabra, porque él dijo que no iba a llover hasta que su palabra no fuera dicha. Pero si usted busca, cuando le dijo Jehová que le dijera al rey, ve y dile al rey que no habrá nubes ni habrá viento, pero va a llover. ¿Y quién hizo llover? Dios, Jehová lo ofreció, no Elías. Elías solamente era un instrumento. Esas cosas son instrumentos. Usted y yo somos instrumentos. Usted y yo no sanamos a nadie, usted y yo no levantamos a nadie, usted y yo no podemos hacer nada por nadie, ni siquiera por nosotros. Necesitamos a Dios, a Cristo Jesús. Y eso es importante. La sal no tiene ningún poder para romper ningún tipo de maldición. Dios sí puede. De hecho, él se lo dijo a los de Colosa, le dijo, Cristo Jesús, él clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias y venciendo a los demonios, los exhibió públicamente, venciéndolos, triunfando en la cruz. ¿Quién triunfó? Cristo Jesús en la cruz. Y él sí rompió toda la maldición que tenía usted y que tenía yo. Cristo, no la sal, no la harina. Pero para que usted esté pida con eso, tiene que estar con la palabra abundante en su corazón y escudriñando la Escritura y viendo lo que la Biblia dice y lo que no dice, porque hay mucha gente diciendo cosas. Cuando yo veía a esa persona, era algo así como esto: un pote de sal
un pote de harina, una piedra y unas estacas, porque vamos a hacer acto profético con las estacas. Y yo la miraba a ella y veía a Adriana Asi, que es una bruja moderna, y era lo mismo. O a Hermes, el iluminado. Usted escucha a radio que dice: usted está amarrado, está atado, venga, el hermano Argeni le hará un conjuro y lo liberará. Por un módico precio de tanto. Usted lo oye en la radio. Entonces, si usted compara lo que dice aquel brujo en la radio y lo compara con esta gente, es lo mismo. Brujería, esoterismo y hechicería, con un poquito de Biblia, para que sea más bonito. Pero es lo mismo. Cuando usted le da poder a un objeto, el que tiene el poder es el objeto, no usted, no Dios. Usted sabe que cuando Cristo murió en la cruz, mucha gente había muerto antes de Cristo, y después de Cristo mucha gente siguió muriendo en la cruz. Lo que hizo relevante la muerte de Cristo en la cruz no fue la cruz, fue el que murió en la cruz. Cristo, el Dios encarnado, sufriendo y muriendo por sus criaturas. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y sobre todo su resurrección, la que nosotros anunciamos. Eso hizo la diferencia. Y entonces, si usted no tiene la palabra de Dios abundando en usted va a creer que usted necesita sal o harina o qué sé yo, o una piedra, porque también hace cumplir los actos proféticos. Ah, sí, ya me acordé. Los portales. Hoy se va a abrir un portal para ti, un portal de abundancia serio para tu negocio. Ahora vas a vender $1,000 diarios. Pero sí, tienes que hacer una pequeña siembra de $500, porque así se va a abrir el portal de la bendición para siempre. Eso es lo que hace. ¿Ves? Pero cuando usted lee la escritura y usted ve que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello, usted no se debe engañar. Es la bendición de Jehová la que enriquece. Y aclara, la riqueza puede ser monetaria o no. Porque una de las cosas que me gusta a mí es que José era próspero. Y no tenía un bolívar en su cuenta bancaria. Cuando usted ve que dice que era próspero, estaba esclavo. Después dice que era próspero y estaba preso. Esclavo y preso, y era próspero porque Jehová estaba con él. Su prosperidad y mi prosperidad depende de que usted y yo estemos conectados con el Señor, la cercanía de Dios. Y cuando usted y yo estamos cerca de Dios, estamos prósperos. Tengamos $1,000 millones o tengamos un billete de 500 bolívares que no compramos ni un caramelo. Pero estamos prósperos porque Jehová está con nosotros. Nuestra bendición, nuestra porción debe ser Dios y no lo que pueda dar. Y ahí es donde usted y yo podemos avanzar y podemos ser transformados y cambiados por el poder de su amor. Como les decía, la palabra de Dios abunde en ustedes para nosotros para ser exhortados y poder ser exhortados. Porque cuando nuestro Dios no es suficiente, usted va a buscar otra cosa. Cuando usted sienta que Dios no es suficiente, usted va a buscar otra cosa. Como la palabra que dijo el Señor: mire, el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinas. ¿Y qué son las espinas? Bueno, las espinas es cuando los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra. La palabra estaba sembrada, pero ese afán ahogó la palabra. Y el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. En la carta de Timoteo, capítulo 6, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Te invito a que se ubique rapidito conmigo allí. Y
Timoteo capítulo 6, el verso 6, dice así: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Si nosotros no estamos contentos, agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nada lo va a hacer usted estar contento. Si usted no mira lo que Dios hizo por usted en la cruz, el Dios eterno, el Dios santo, bajó en el cuerpo de Jesús, a través de Jesús, y murió en la cruz para salvar a todos los pecadores, del cual yo soy el primero, decía Pablo. Y eso hacía que Pablo pudiera decir, eso es lo que hacía que Pablo pudiera decir: para mí el vivir es Cristo. ¿Pero por qué? Porque él estaba contento, alegre, agradecido a Dios por lo que Dios había hecho. No había nada mejor que eso. Pero hoy en día se busca las bendiciones más que el que bendice. Es como los dos hijos pródigos que aparece en Lucas 15. Y usted dirá: no, un hijo pródigo. No, los hijos pródigos. Porque el primer hijo le dijo: Señor, dame lo mío, dame mi bendición. Se la metió en el bolsillo y se fue a derrocharla. Y la derrochó todo. Y el que estaba, o el que se quedó, el mayor, cuando ve que él lo recibe, lo abraza y todo lo demás, usted lo sabe, puede leer aquí, le dice: mi hijo, entra, para que celebremos con tu hermano. No, yo no voy a entrar, estoy bravo. ¿Y por qué estás bravo, hijo? Porque vos nunca me habéis dado un cabrito. Nunca me habéis dado un cabrito para gozarme con mis hermanos. Vino este y se lo da y todo. O sea, que a él le interesaba era el cabrito. Nunca disfrutó de su papá mientras estaba ahí. Miró que su hermano se había llevado lo de él y estaba pendiente de que su papá le dio un cabrito, cuando podía disfrutar de todo lo que tenía ahí, y pero sobre todo de la presencia de su papá. Y muchos de nosotros a veces no tenemos cosas y empezamos a mirar al lado al que aquel sí tiene y no disfrutamos de que tenemos a Dios. Por eso necesitamos poner los ojos arriba, donde está Cristo. Cristo debe ser nuestro mayor anhelo. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 37, que dice, y ustedes acompáñenme aquí: deleítate así mismo y él sí se la sabe, qué bueno. Pero le voy a decir una cosa: la mayoría de nosotros citamos ese salmo más que todo con el deseo de que Dios me dé las bendiciones de mi corazón, más que deleitarme en Dios. Cuando yo me acerco a ese salmo, estoy pensando: me voy a deleitar en Dios porque me va a dar un carro, me voy a deleitar en Dios porque me va a dar los bolsillos de dinero, me voy a deleitar en Dios porque me va a dar una esposa, un esposo, porque me va a dar una casa, o me va a llevar, qué sé yo, al extranjero. Me voy a deleitar en Dios por eso, porque estoy pensando en la bendición y no en el benefactor. Pero si nosotros nos deleitáramos en Dios, ¿qué importa si nos da la casa? ¿Qué importa si nos da el carro? ¿Qué lo necesitamos? Mi esposa y yo lo necesitamos mucho. Debemos 6 años orando por eso. Y Dios va a llegar. Pero ¿qué importa? Mientras llega, deleítate a sí mismo en el Señor. Amados hermanos, tenemos que aprender a gozarnos en Dios y
y a gozarnos con Dios. Porque si no lo hacemos, no vamos a buscar deleitarnos en otra cosa. ¿Sabe usted por qué nosotros pecamos? La razón por la cual pecamos, usted me dirá, bueno, la gente porque somos pecadores. Sí, es verdad. Esa es la razón primaria. Pero la razón por la cual usted y yo pecamos es porque amamos más el pecado que a Dios. Y como amamos más el pecado que a Dios, Dios no es deleitoso, Dios no es maravilloso, Dios no es incomparable, Dios no es lo más importante, entonces voy y peco. Pero cuando empezamos a deleitarnos en Dios, ese poder del pecado empieza a perder, va a redundancia, poder sobre nosotros. Ya no te quiero pecar. Ya yo he conseguido la perla más preciosa. Ya he conseguido lo mejor. Así que me voy a deleitar en él. Y así podemos gozarnos en Dios. Tenemos que aprender a gozarnos en Dios, a disfrutar de Dios. Y eso lo conseguimos a través de su palabra. Cuando usted entra en su palabra y comienza a ver cuán hermoso es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán incomparable es Dios, usted se deleita. Jesús dijo, le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, conoce al Padre. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Y si usted quiere conocer a Jesús, tiene que pasar tiempo en su palabra. No esté pensando en rayos, en misticismo, que alguien le va a tocar o que va a ir a la actividad. Yo escucho hoy en día otra palabra que está muy de moda. Esa canción me marcó. Esa actividad a la que fui me marcó. El congreso donde fui, eso me marcó. Y la cruz, y Cristo, y su sangre, y su perdón, y su misericordia. Eso no te marca. ¿Sabe por qué? Decía un ateo. Antes, la vida del hombre o del ser humano era regida o guiada por Dios y su palabra. Hoy es regida por sus sentimientos. Y lo decía él que no cree en Dios, pero ese fue su análisis, es un filósofo. Y él tiene razón. El mundo anteriormente, hasta 1000 años atrás, 300 años atrás, todo lo que el hombre hacía estaba regido por la escritura, por Dios, las canciones, los himnos, la historia, la ciencia, la tecnología, todo iba dirigido por lo que la palabra de Dios decía. La gente pintaba cuadros o hacía todo tipo de cosas artísticas basadas en lo que Dios decía, lo que decía en su palabra. Hoy no. Hoy Dios no importa. Es más, hoy vivimos en lo que se conoce como la era de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Que la verdad no importa. Si es verdad o si no es verdad, no importa. Si tú lo crees, está bien. El practicismo. Si me sirve, lo uso. Como dice la marca Nike, just do it. Solo hazlo. Si te sirve, just do it. Hazlo. La pregunta es, ¿y lo que el ser just do it está conforme a la Escritura? Porque si no está conforme a la Escritura, no puedes decir just do it, solo hazlo. Porque a mí me interesa agradar al Señor y a usted le interesa agradar al Señor. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, agradar al Señor. Porque si no, va a ocurrir que va a ganar la posverdad, que la verdad no va a importar. Veía una serie que decía, esta serie decía los actores. Me llamó la atención porque
Es raro verlo en una película o una serie, esa frase que escuché. ¿Por qué no dejan que lo condenen? Deja que yo haga la investigación. Todo apunta a que él es culpable. Así que deja que yo haga mi investigación y que lo condene. Y le dice, mira, aquí el problema no es tu verdad ni mi verdad. Aquí lo que está en juego es la verdad. Y eso me llamó la atención. Verlo en una película, una serie es raro, pero eso es lo importante, la verdad. Cristo fue el único hombre que se pudo parar y decir, yo soy la verdad. No dijo, vengan y oigan mi verdad. O vengan y yo les enseño una verdad. No, él dijo, yo soy la verdad. Y eso debería hacernos reflexionar sobre lo que creemos y lo que pensamos. Porque si a usted no le importa la verdad, sino que funcione, practicismo, entonces, pragmatismo, perdón, entonces usted no le importa a Jesús, o Jesús, lo que diga Jesús. Como decía Maquiavelo, los medios justifican el fin, creo que decía. O el fin justifica los medios, perdón, el fin justifica los medios. Así decía, esa era su filosofía. Pero eso no puede ser nuestra filosofía. Sí importa lo que decimos. Dios nos llamó a vivir su palabra. ¿Es fácil? No. A nuestros hermanos de la primera iglesia, los primeros años, le costó que los golpearan, que los encarcelaran y a otros que los mataran. Pero cuando usted tiene un encuentro con el Cristo resucitado, usted está tranquilo. Usted ha leído el libro de los Hechos que dice que el apóstol Pablo lo detuvieron y estaba rodeado de guardias y estaba encadenado. ¿Lo han leído? ¿Sí? Ok, creo que está en el capítulo 5 de Hechos. Pero usted se fijó que el apóstol Pedro estaba preso, encarcelado y estaba nervioso, estaba ansioso, estaba, ¿cómo me sacan de aquí? ¿Cómo me salgo? Y ahora yo voy a llamar a Celia. ¿Será que alguien me puede sacar? No, voy a llamar a Cindy. ¿Será que Cindy me saca de aquí para que pague la fianza? No, voy a llamar a Henry. Henry conoce gente de la guardia y me puede sacar. Si usted lee, el apóstol Pablo estaba preso, lo iban a juzgar el día siguiente, a lo mejor le daban latigazos, que era la costumbre, a lo mejor lo juzgaban y lo dejaban preso, o lo mataban. Una de tres, ese era el combo que había para esa lucha. O te golpeaban, o te encarcelaban, o te mataban. ¿Y sabía usted qué estaba haciendo el apóstol Pablo esa noche? ¿Estaba? No, el apóstol Pablo estaba dormido. Y lo toca el ángel, cadenas. Y el apóstol Pablo, el ángel le dice, ponete la ropa primero, que nos vamos. Se pone la ropa y sale. Y él pensaba que era una visión. Hasta que salieron las puertas, salió y después el ángel lo dejó. Y llegó por allá a la casa de una llamada Romero. El hombre estaba durmiendo.
No estaba ansioso, ni estaba preocupado, ni estaba pensando cómo me salgo de aquí, estaba durmiendo. Porque se había encontrado con el Cristo resucitado. Y él sabía que él tenía control de todo. Y si lo golpeaban, lo encarcelaban, lo mataban, no había problema. Diferente al Pedro que negó al Señor Jesús. Cuando usted se encuentra con el Cristo resucitado, su vida cambia, tu vida es transformada totalmente. Totalmente. Y ojalá que Dios nos permita que nosotros podamos hoy tener ese encuentro con el Cristo resucitado. Le leo el último versículo de Colosenses. Para la vida cotidiana. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan. Y todo lo que hagan es todo. En hebreo, en griego, significa todo. Y esto es importante, ¿por qué? Muy sencillo. Muchos de nosotros tendemos a creer que nuestra vida cristiana está acá, en el edificio. Y gracias porque pudieron venir, y gracias por congregarse, gracias por visitarnos. Pero nuestra vida cristiana no se desarrolla aquí, se desarrolla allá, afuera. Porque tú y yo estamos llamados a que la gente vea, oiga y toque a Cristo a través de nuestras vidas. La gente va a ver a Cristo, va a escuchar a Cristo a través de mi vida y de tu vida. Allá donde estás tú trabajando, pegando un bloque, o cortando ropa, o si haciendo panes, o si trabajas de enfermera o trabajas de maestra, donde tú estés, allí la gente debe ver a Jesús en tu vida diaria, transformada y cambiada. Es el gran problema de la iglesia, que es un problema doble. Hay gente que piensa que no hay que congregarse, que hay que estar todo el tiempo allá afuera. Eso no es lo que dijo el Señor Jesús ni la Escritura. Pero también hay gente que piensa que todo es acá. Y no, acá venimos a aprender, a madurar, a crecer, y allá vamos a la práctica. Como el apóstol Pablo, 2 capítulos de teoría, 2 de práctica. Acá usted tiene un tiempo de teoría, de conocimiento, usted aprende, y eso que usted aprende debe usted cambiarlo, transformarlo y mostrarlo allá. Y por eso predicamos la palabra allá afuera, por eso vamos a la célula, por eso necesitamos casa. Pero en la vida cotidiana que usted hace, que usted realice, se debe mostrar y ver a Cristo. Y ese es el gran reto. ¿Saben? Cuando a mí se me dijo que iba a ser pastor, tuve duda, tuve temor, estuve pensando y meditando en eso, porque yo leía al apóstol Pablo que decía que el hombre de Dios debía tener una conducta irreprensible, y ya por ahí estaba raspado, porque no hay nadie que sea irreprensible. Entonces yo leía los requisitos, y aquí el único que veo aquí que soy casado, marido de una sola mujer. Los demás requisitos inalcanzables. Y eso me tenía meditando, pero se puede decir preocupado. Hasta que Dios me hizo entender que esos estándares son tan altos que yo nunca los voy a alcanzar, para que dependa totalmente de Él. ¿Ven? Y por eso puedo ser pastor, con mis imperfecciones, con mis errores y con mis equivocaciones. Porque los estándares son inalcanzables, pero mi Dios, en su bondad, usa este vaso de barro. Y también usted, la Escritura dice que usted debe ser perfecto
enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando usted escucha esa palabra perfecto, usted da piquilla. Usted pasa esa página rapidito. Porque si la Biblia dice que nadie es perfecto, pero dice la Biblia que tú tienes que ser perfecto y yo tengo que ser perfecto. Se lo digo más sencillo en español. Eso significa ahí que usted sea maduro o maduro. Eso es madurez. Esa perfección tiene que ver con madurez. No perfecto, porque el único perfecto es Jesús, es Dios. Pero Dios trabaja en nuestras vidas para que nos maduremos y debemos crecer y crecer. Porque si no, nuestra vida va a estar estancada. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Pónganse de pie, pongan los ojos en Jesús y los pies en la tierra. Yo a los hermanos de alabanza, vamos a ministrar la Santa Cena. Levanten una alabanza. Oramos al Señor mientras pasan los músicos. Señor, tú sabes que no soy perfecto. Tú sabes cuán imperfecto soy. Señor, tú sabes cuán pecador soy. Y aún así me amas. Señor, gracias. Porque tu palabra me enseña que siendo pecador, Cristo murió por mí. Señor, tu palabra me enseña que siendo enemigos en mi mente, en mi corazón, a su tiempo Cristo murió, pero también resucitó. Primicia de todos los que lo vieron, Señor. Qué bueno es saber, Padre, que aún siendo imperfecto, aún fallando tanto, aún equivocándome tanto y aún pecando tanto, Señor, tú me amas. Y no depende de lo que yo haga o lo que deje de hacer. Todo depende de tu gracia, que tú decidiste extender sobre mi vida cada día, Señor. Es tu gracia la que me sustenta, es tu gracia la que me sostiene, es tu gracia la que me va cambiando cada día. Es tu gracia, Señor. Hoy puedo decir como el apóstol Pablo, cuando soy débil, es que soy fuerte. Porque dependo de ti, Señor. Gracias por mi debilidad. Me gozaré en mi debilidad. Si el apóstol Pablo se pudo gozar, yo también me voy a gozar en mi debilidad. Oh, Señor, gracias. Gracias por hacerme un hombre